Una de las partes más importantes de una aplicación moderna es la de interacción con datos, con información, con base de datos. Para ello nos queda la última parte de nuestro modelo, de nuestra arquitectura, que es la de los modelos, la relacionada con la base de datos y que después de haber sufrido y desarrollado toda la parte de controlador, toda la parte de vista y toda la parte del kernel, la parte de modelo va a ser bastante sencilla. El único elemento que quizá vaya a ser un poco más complejo, pero bueno, si habéis ya trabajado con patrones, veréis que es muy sencillo de comprender, es la de la clase modelo, que va a heredar, va a extender todas las diferentes clases relacionadas con tablas en base de datos, y en el que, como podéis observar, el constructor va a ser privado. Es decir, vamos a utilizar un modelo de singleton, un patrón singleton, para conseguir ese conector contra la base de datos y que sea único, aunque se vaya a utilizar diferentes conexiones, siempre, perdón, diferentes tablas, siempre se va a utilizar la misma conexión en en una misma página. Vamos a ir desarrollándolo y veréis que es bastante sencillo de implementar. Vamos, por lo tanto, a crear esa clase que después extenderán los diferentes modelos y que la vamos a generar dentro del core y que se va a denominar, tal y como hemos visto en la transparencia, model.php. Model.php. El modelo va a tener el namespace de core, php, rc core, y evidentemente se va a denominar, vamos a copiar incluso la de controller y ya tendremos parte hecho. Aquí está, este será modelo y ya lo tendríamos medio definido. Ahora vamos a implementar ese patrón singleton que hablábamos antes. Cuando nosotros hacemos un extends o un new model, o como vamos a heredar un new modelo, como se llame, pero va a heredar de modelo, siempre está llamando a la función, al constructor de esta clase, y este constructor en principio es público. Cuando hacemos ese new, crearíamos un nuevo objeto. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos privado este constructor? No podríamos hacer new. Bueno, esto realmente es un poco extraño, un poco contradictorio, pero si implementamos lo que se denomina patrón singleton, en el que solo vamos a tener una instancia, vamos a poder crear un solo objeto, nos va a servir porque no queremos multiplicar por muchas veces la conexión a la base de datos, sino que solo queremos tener una conexión a la base de datos. Por eso utilizamos el patrón singleton. Vamos a generar nuestra variable interna static, que se va a denominar base de datos, y lo vamos a poner a nulo, y que esta base de datos va a ser la encargada de almacenar la conexión a nuestra base de datos. ¿Por qué es estática? Pues porque no vamos a querer hacer new, y por ese motivo vamos a necesitar que sea de tipo estática. Cuando nosotros hacemos privado el constructor, hemos dicho que no podemos hacer llamada a un new model. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que generar este nuevo objeto. Esto se va a realizar mediante una función estática y por lo tanto vamos a llamarle get base de datos, como si fuese un getter de esta base de datos, y de esta forma, al tener esta función estática, al tener esta función la propiedad estática, no hace falta hacer un new model. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Pues aquí ya sí que lo tenemos bastante más sencillo. Vamos a comprobar si es nulo nuestro this, como es estático, va a ser self, base de datos,
si no fuese estático o si no fuese una constante, sí que podríamos hacer un this. Y en este caso ya podemos hacer la conexión a la base de datos. Entonces haríamos un bdd igual a new mysqli. Muy bien, para continuar y que nos funcione correctamente, como mysqli es un objeto, una librería propia de las librerías PHP Core, pues vamos a añadirle esta barra que va a indicar que es raíz y que por lo tanto no hace falta hacer este use mysqli. Muy bien, nos falta toda la parte interior de la conexión, pero ya vamos viendo cómo se realiza este patrón, utilizar ese patrón singleton para generar esta conexión a la base de datos única. Vamos a finalizarlo y después ya le pondremos los parámetros adecuados. Haremos un return ¿de qué? De self base de datos. Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de generar. En primer lugar, hemos hecho privado el constructor. Ya no podremos hacer un new model. En segundo lugar, hemos generado una variable, una propiedad estática y por lo tanto se puede utilizar sin haber realizado un new model. Sin embargo, es privada. ¿Cómo vamos a poder utilizarla si es privada? Aquí viene la función que nos va a permitir ese punto de entrada al modelo. Si nosotros utilizamos directamente model get base de datos, directamente, al ser estática, directamente va a entrar y va a comprobar si esta conexión es nula o está creada. Si es la primera vez, directamente va a crear esa conexión y almacenará en esa propiedad base de datos BDD esta conexión a nuestra base de datos. Si se llama múltiples ocasiones este getBDD, pues lo que hará es directamente devolver esa conexión que ya ha sido creada anteriormente. Ya tendríamos implementado el patrón, aunque nos falta la parte de configuración. Nos queda principalmente la parte más administrativa, más sencilla, puesto que vamos a definir una serie de variables de configuraciones que nos van a servir para hacer esa conexión a nuestra base de datos. En concreto va a ser ese db server, va a ser localhost en principio, va a ser también ese db user configurado actualmente como root, db pass, configurado en blanco, y la base de datos db que va a ser ese block Paco. Esto deberíamos de generarlo en nuestra base de datos. Una vez que ya tenemos, vamos a ver que he eliminado sin querer el pass, db pass. Una vez que ya tenemos los parámetros de configuración, pues nos vamos al recién generado modelo y vamos a añadirle aquí esos parámetros de configuración. En primer lugar, haremos uso de nuestro global config y ahora que ya lo tenemos accesible, vamos a ir colocando ese db server, ese db user, ese db pass y ese base de datos que quedaría en último lugar. Ya tendríamos generado nuestro modelo.